Ha iniciado Bueno, la presentación. Perfecto. bueno, compañeros y todos, bueno, como plan de capacitación del personal del proyecto NLU, ¿sí? Vamos a realizar una capacitación relacionada con la seguridad de los gases, ¿sí? Del proyecto NLU, que se van a fabricar en el proceso de licuefacción del nitrógeno, ¿sí? ¿Correcto? Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor me la hacen saber, pueden hablar y no hay problema, ¿listo? La resolvemos de una vez. Ok. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar seguridad con gases, ¿sí? Bueno, primeramente los gases se dividen para la parte medicinal y para la parte industrial, ¿listo? Eh, ¿Qué es un gas? Gas es una fase física que puede tener todos los materiales dependiendo principalmente de su temperatura, ¿sí? Puede ser gaseoso, líquido o sólido, ¿sí? ¿Ok? Las aplicaciones, tenemos aplicaciones básicamente en la parte industrial, parte medicinal, ¿sí? En muchos procesos agroindustriales, donde se aplica básicamente los gases. ¿Aquí es importante? Bueno, cambio de estado. Nos vamos a enfocar básicamente en el nitrógeno. Entonces, cuando nosotros tenemos vamos a hablar de en peso, cuando nosotros tenemos 1 kilo de nitrógeno, ¿sí? Cuando él se expande, ese gas se expande, puede expandirse a 680 veces en gas, ¿sí? Se puede expandir 680 veces en gas. El oxígeno, 840 veces en gas. Y el argón, 820, 820 veces en gas. ¿Eso qué quiere decir? Por eso nosotros llevamos el proceso de forma líquida, porque podemos acumular más producto, ¿sí? Entonces, de esa forma se transporta más producto, ¿sí? Y eso, pues, obviamente es mucho mejor, ¿no? Para el proceso, pues, de los despachos. Si tienen preguntas, compañeros, me dicen, por favor. Importante en el tema de seguridad de la densidad relativa de los gases. ¿Por qué? Le explico. Entonces, nosotros tenemos en común el aire, ¿cierto? Y en un tema de seguridad, por ejemplo, el aire tiene una densidad relativa de 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si estamos hablando del nitrógeno, la densidad relativa de nitrógeno es 0,96. ¿Eso qué quiere decir? Que el nitrógeno es mucho más liviano que el aire. Entonces, en caso de una fuga, en este caso el nitrógeno va a tender hacia la parte inferior, ¿sí? Veamos otro gas aquí, por ejemplo, el hidrógeno. Como ustedes pueden ver, el hidrógeno tiene una densidad relativa mucho más pequeña. Por eso el hidrógeno tiende a subir cuando hay una fuga de gas en la atmósfera. Ahora bien, el helio. Como pueden ver, el helio, por eso ustedes ven los globos que se inflan con helio, ¿sí? ¿Por qué se sube? Porque la densidad del helio es mucho menor que el aire. Entonces los globos tienden a subir. Por eso es que los globos, pues, suben a la atmósfera, ¿sí? Esa es la razón. Esos gases pueden estar a alta presión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un cilindro de gas como tal, ¿sí? Está almacenado aproximadamente a 200 bar o 290 psi como tal, ¿sí? ¿Y qué puede pasar con esto? Pues básicamente un cilindro de 3000 psi podría levantar una carga aproximadamente de 64 toneladas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una energía almacenada bastante importante. Y también se puede convertir en un riesgo para las personas, ¿sí? Hagamos de cuenta que ese cilindro se le revienta su válvula, eso sale disparado a esa presión, eso sale como un torpedo, se puede decir. Entonces es bien importante tener ese cuidado con estos gases, ¿sí? Almacenados en los cilindros como tal. Los gases se clasifican en comprimidos, licuados, criogénicos. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en los criogénicos como tal, ¿sí? ¿Por qué es criogénicos? Porque sus temperaturas están por debajo de menos 100 grados Celsius como tal. En este caso, el nitrógeno va a estar a menos 196 grados Celsius.
Clasificación química, ¿sí? Compañeros, por favor me dicen del tiempo cómo vamos para no pasarnos, ¿listo? Gracias. Entonces tenemos los inflamables, los no inflamables, reactivos y los tóxicos, ¿sí? Los gases inflamables, pues básicamente aquí hay unos ejemplos. El punto de autoignición es que a esta temperatura el mismo gas se prende solito como tal, ¿sí? El hidrógeno a 572 grados Celsius como tal. Vamos a enfocarnos también aquí en el tema pues, de fuentes de ignición. Entonces, pues toda fuente de ignición, pues básicamente es todo lo que me puede generar calor, en este caso llamas abiertas, chispas, metales calientes, electricidad estática y cigarrillos como tal, ¿sí? Importante, en nuestro proceso productivo de nitrógeno se produce también el oxígeno, ¿sí? ¿Y qué pasa con el oxígeno? Con el oxígeno tenemos riesgo de incendio como tal. Si ustedes pueden ver acá, ese es el triángulo del fuego, ¿sí? Y para que haya fuego, debo tener estos tres componentes principales, que sería el combustible, el calor o la fuente de ignición y el oxígeno. Cuando yo tengo grandes cantidades de oxígeno, pues obviamente voy a alterar este triángulo del fuego como tal, ¿sí? O si yo tengo grandes cantidades de combustible, voy a alterar también el triángulo del fuego como tal. Ahora bien, componentes del aire. El aire lo componen, pues básicamente, 21% es oxígeno, 78% nitrógeno, 1% otros gases y otros gases está relacionado con el argón como tal. ¿Listo? Proceso de producción de gases del aire. Entonces, el proceso de producción, pues básicamente tenemos donde se absorbe el aire, ¿sí? Se comprime, se enfría el aire, se filtra el aire como tal. Tenemos un intercambiador de calor donde básicamente el aire se enfría aproximadamente a menos 175 grados. Eh, tenemos el proceso físico donde básicamente se destilan los gases, ¿sí? Y luego llegan a su punto de liquefacción, en este caso el nitrógeno, a menos 196 y se lleva al tanque de almacenamiento como tal. ¿Listo? Importante en seguridad en gases es que los gases son incoloros, inodoros, insípidos. Quiere decir que uno no huele el gas, ¿sí? Uno no sabe a nada, entonces eso es importante en los gases. Bueno, vamos a enfocarnos básicamente en el nitrógeno como tal, ¿listo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos presencia de nitrógeno, el nitrógeno es un gas que desplaza el oxígeno. Entonces, a concentraciones de 21%, los efectos y síntomas, la respiración es normal. A concentraciones de 19.5, concentración mínima para entrada a un espacio confinado. Al 17% se extingue una llama de una vela como tal. Al 16% genera desorientación, raciocinio y respiración reducidos, ¿sí? Respiración reducida. Por debajo del 14% falla de raciocinio, fatiga rápida. Al 8% pérdida de conocimiento y desmayo. Al 6% respiración difícil, muerte en minutos como tal, ¿sí? Entonces, cuando hay una fuga de nitrógeno en estos casos, pues básicamente las concentraciones por debajo del 19.5% ya son bien complicadas. Disculpa, compañero. Estos serían los riesgos que causaría directamente al ser humano, ¿no? Correcto. Sí, señor. Es correcto. Entonces, aunque vamos a producir nitrógeno ahí, obviamente tenemos riesgo a la producción de ese nitrógeno, ¿sí? En este caso, entonces tenemos riesgos criogénicos, quemaduras por bajas temperaturas y riesgo de asfixia como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque desplaza el oxígeno, ¿de acuerdo? Tam- También se podría llegar a la amputación, ya que el nitrógeno líquido, al estar a ciertas temperaturas, se puede cercenar cualquier o cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Es correcto. Cuando estamos en contacto con nitrógeno líquido como tal, eso se congela muy rápidamente que podemos tener riesgo de amputación como tal directamente, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo bastante importante, riesgo de congelamiento y básicamente amputamiento.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber cuáles serían los usos actuales que se le da al nitrógeno líquido dentro del ámbito industrial y especialmente en el ámbito agropecuario. Perfecto. Bueno, para la parte alimenticia, la industria utiliza el nitrógeno para inertizar, por ejemplo, los envases como tal, ¿sí? Ustedes bien saben que el oxígeno es un oxidante bastante complejo. Entonces, cuando nosotros desplazamos el oxígeno, la reproducción de bacterias que dañan los alimentos, pues básicamente se detiene como tal, ¿sí? Entonces, para el ámbito alimentario se utiliza para inertizar los alimentos como tal o el empaque donde va el alimento, ¿sí? En, en el área industrial se utilizan para hacer algunas mezclas, ¿sí? Para algún tipo de soldadura, ¿sí? De soldadura, ¿sí? Como gas, como mezcla, como, ¿sí? Como una mezcla que se hace para cualquier tipo de gas, también para los gases de calibración, ¿sí? De los sistemas que están ahora muy de moda, que son los famosos empresas que hacen las tecnomecánicas, ¿sí? Ellos utilizan gases patrón que van relacionados con este gas. Para la parte también industrial se utiliza mucho, por ejemplo, en el sector petrolero, para poder inyectar a los pozos del crudo, para poder que ellos puedan producir mucho más petróleo como tal. ¿Y qué pasa? Ustedes piensan que el nitrógeno es un gas que es inerte, entonces es compatible con casi todo, se puede decir. ¿Listo? Correcto. Veo que el nitrógeno también es usado en el tema de sistemas contra incendios. Si puede explicarme un poco por qué pasa, por qué lo usa. Bueno, creo que hay unas partes, aunque es algo muy complejo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú aplicas nitrógeno al fuego, yo le explicaba el triángulo del fuego, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Cuando yo tengo un fuego acá y yo quito uno de los componentes, ¿qué pasa con el fuego? Se apaga, ¿cierto? Se apaga. Entonces, cuando yo aplico nitrógeno a un sistema, por ejemplo, que está hecho, aunque no son poco comunes, ¿por qué? Porque hay riesgo para la gente, ¿sí? Eso de tener un buen control ahí. Porque si yo inyecto nitrógeno a un sistema donde haya mucha gente que hay un incendio, pues voy a asfixiar a la gente y esa tampoco es la idea, ¿sí? Perdón. Entonces, cuando yo altero alguno de esos componentes, el fuego se me va a extinguir como tal. En este caso, estoy desplazando el oxígeno y el oxígeno, ¿qué pasa? El fuego se apaga como tal. ¿Listo? Ok. Vale. Bueno, vamos aquí. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos como tal? Riesgo de asfixia como tal, ¿sí? Si nosotros tenemos una fuga de nitrógeno en un punto, pues el riesgo de asfixia es bastante alto. Entonces, el personal debe andar con equipos portátiles de medición de oxígeno y atmósfera, ¿sí? Es mandatorio. ¿Listo? Como reflexión, entonces podemos decir que 3 semanas sin comer, no pasa nada. Bueno, usted sigue ahí. Sería sin ingerir agua, bien. 3 minutos sin respirar, bien. Pero tan solo 2 inspiraciones sin oxígeno colocan su vida en peligro, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que vamos a estar expuestos a un gas que es inoloro, incoloro, insípido y no lo vemos. Entonces, es un gigante dormido. Entonces, por eso debemos controlar y tener conciencia de que es un gas bastante complejo para el tema de la salud de las personas como tal. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ninguna de parte mía. Bueno. Entonces, en concentraciones del 6% de oxígeno, hay pérdida de conciencia inmediatamente. Si la deficiencia de oxígeno es solamente del 10 al 18%, la víctima siente apenas un malestar común y no reacciona a esto como un principio de asfixia. En todos los casos, la víctima nunca percibe el riesgo como tal, ¿sí? Entonces, me dio un mareíto,
No, me dio algo, eso es bastante, sí, quiere decir que le falta el oxígeno, ¿sí? Y puede haber que esté por debajo de cierto porcentaje. Bueno, señores, no sé si tienen alguna otra pregunta. Esa es básicamente la capacitación que estaba programada por Recursos Humanos para el tema pues, del proyecto NLU. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo quisiera complementar un poco con el uso del nitrógeno, digamos, en la parte agropecuaria, según lo visto. Eh, pues se utiliza principalmente para la extracción de ADN y para la conservación de pajillas, ¿no? Es correcto. También para conservar los geoplasmas de ciertas razas de animales y conservación de semillas, obviamente, pues conociendo ya un poco dentro del campo agropecuario, ¿no? Perfecto. Ahora, ya para concluir, en la parte alimentaria, ¿qué pasa? Que cuando tú aplicas nitrógeno de una forma rápida, eso está muy frío. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el uso de las carnes, eso se congela tan rápido que no hay posibilidad de que se creen microorganismos que dañen por ejemplo, la carne de hamburguesa. Cuando tú coges la carne de hamburguesa y la metes a la nevera, él se va enfriando progresivamente, ¿sí? Puede durar 2, 3 horas. En este caso, se congela inmediatamente. Entonces, por eso es que esa carne cuando se descongela, es una carne que está como recién hecha, se puede decir, ¿sí? Está fresca y tiene todas sus propiedades, ¿sí? Ok, elimina todos los patógenos que se puedan crear en el ambiente Eh, de esa carne, exactamente. de ese Eso. alimento, ¿no? Se utiliza para preservar frutas y verduras. Por ejemplo, aquí nosotros pues no tenemos problema, ¿no? Pero, por ejemplo, en partes donde están los ciclos, pues ellos tienen que manejar sus alimentos y los sacan a vender y como si estuvieran recién cogidos de la huerta, ¿sí? Pero llevan meses congelados. Ok, compañeros, y no sé, bueno, ese es el plan de capacitación del proyecto NLU enfocado a la producción de nitrógeno y eso es lo que pues yo les quería traer hoy a cotación. Muchas gracias a todos por asistir. Buena noche. Ok, Listo, Johnny, muchas compañero. gracias a ti. Que tengas buena noche, Ya vale. un poco nos quedó claro el tema y pues ya creería yo que ahondamos para futuras fases. Perfecto. Muchas gracias a todos. Ok.